Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora de conversación económica en canales 24 horas con temas que sobran durante estos últimos días. Recesión técnica en Estados Unidos, una fuerte caída del dólar también en el mercado local. ¿Qué está pasando con el cobre? ¿Qué está pasando con la inflación? Las cifras de empleo que tuvimos en Chile, las proyecciones, reforma tributaria. También el plebiscito del 4 de septiembre. Muchos temas para conversar. En esta ocasión estamos en contacto desde Nueva York con Felipe Hernández, economista encargado para América Latina de Bloomberg Economics. Felipe, bienvenido a Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Acá muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Felipe, a ver, el primer tema, las cifras que conocimos el día de hoy, esta recesión técnica en Estados Unidos. Claro, desde la distancia aquí en Chile también estamos enfrentando un escenario que en los próximos meses se va a poner complejo en términos de cifras de crecimiento. ¿Cómo lo que está sucediendo en la primera economía del mundo afecta a economías más pequeñas como la nuestra, Felipe? Sí, bueno, creo que inicialmente va a haber algo de debate, sobre todo semántico, sobre si la economía de los Estados Unidos está o no está en una recesión. Depende de la definición que uno quiera tomar para decir que es recesión o no, pero creo que lo más importante, más allá de esa discusión, es que efectivamente ya con los datos que se publicaron hoy, vemos 2 trimestres consecutivos en los cuales la inflación de la economía de los Estados Unidos se ha contraído y en los datos que se publicaron hoy algunas señales que muestran que probablemente esa tendencia pueda continuar durante la segunda mitad de este año. Datos que muestran una desaceleración importante en el crecimiento del consumo privado en los Estados Unidos y también una caída en los datos de inversión, tanto en el sector de vivienda como en los datos de inversión en maquinaria y equipo. Sí, Felipe. Resultados que son consistentes con lo que se esperaría. Sí. Sobre el impacto que tiene el aumento de tasas de intereses sobre el crecimiento económico en Estados Unidos. Y esto, para contestar tu pregunta sobre el efecto que tiene sobre América Latina, pues la desaceleración de la mayor economía del mundo, la cual ha sido uno de los principales motores de crecimiento de la economía global en los últimos trimestres, pues es una señal negativa y es particularmente preocupante para la región de América Latina, porque Estados Unidos es el principal socio comercial o el segundo socio comercial, uno de los 2 principales socios comerciales prácticamente de todos los países de la región. Sí, Felipe, a ver, también durante las últimas horas conocimos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país, América Latina, este año y el próximo. Claro, se sube un poco el techo de crecimiento para Chile, 1,8% para el 2022, 0 para el 2023, prácticamente a los países que peor van a andar en América Latina. Se parece mucho a las proyecciones que aquí en Chile hace el Banco Central, hace el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo están viendo ustedes desde Bloomberg el devenir de la economía chilena este año, el próximo? Y si se puede comparar esto con el vecindario, podríamos decir, con América Latina. Felipe. Sí, bueno, nuestras proyecciones tanto para este año y el próximo son un poco superiores a las publicadas por el Fondo Monetario Internacional. Vemos que particularmente el consumo ha sido más resistente, el consumo privado ha sido una variable bastante más resistente a la desaceleración económica. Creemos que parte de los impulsos fiscales recientemente anunciados por el gobierno pueden tener algún efecto positivo, particularmente sobre el consumo privado durante el tercer trimestre. Y en este orden de ideas, la tasa de crecimiento para el 2022 sería algo mayor de lo que actualmente está proyectando tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central en Chile. ¿Y respecto al próximo año? Va a depender, tenemos una desaceleración importante frente a la tasa de crecimiento que esperamos para este año, pero es un número de crecimiento alrededor del 1%, que de todas formas es un escenario algo más positivo que el esperado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Central. Sí, Felipe, ¿y por qué se está viendo, sobre todo para el próximo año, no sé si es el caso también de Bloomberg, que nuestra economía, la chilena, está en el rango bajo, pero bien abajo de las predicciones dentro si se compara con el resto de países de América Latina? ¿Por qué nuestra economía va a crecer mucho menos que el resto, por ejemplo, el año 2023?
Eh, bueno, para las comparaciones en términos de tasas de crecimiento es muy importante tener en cuenta que venimos de una recesión o de un periodo durante el cual las economías de todo el mundo sufrieron una contracción bastante fuerte, prácticamente sin precedentes en los datos históricos de los últimos 100 años por lo menos. Y esas tasas de crecimiento todavía se están viendo distorsionadas por el efecto base y la velocidad con la que se recuperaron las economías en los diferentes países de la región. Creo que una comparación algo más útil es no mirar la tasa de crecimiento frente al último año, sino comparar dónde está el nivel en términos absolutos del Producto Interno Bruto frente al nivel que tenía el Producto Interno Bruto antes de la pandemia. Esa es una comparación que nos permite mirar y entender un poco dónde está la economía hoy, aislándola de los efectos de ese choque transitorio que tuvo la pandemia. Y si uno mira esos datos, los datos de crecimiento para la economía chilena no son mucho peores o no son muy diferentes de los del promedio de la región. Y aquí obviamente lo que explica esa diferencia en las tasas de crecimiento de un año frente al otro es que en el caso de Chile pues hubo un impulso principalmente fiscal, pero también monetario y el impulso adicional dado por los retiros de los ahorros en los fondos de pensiones privados que hicieron que la economía de Chile tuviera una recuperación bastante más rápida y significativamente más fuerte que la del promedio de los países en América Latina. Felipe, sin duda una de las grandes preocupaciones de millones de latinoamericanos, no solamente en Chile, en casi todos los países, hoy día es la inflación, es el costo de la vida. ¿Cómo ven ustedes que se viene este tema que es tan sensible para millones de hogares en nuestro país? Las proyecciones lamentablemente para los próximos meses no son halagüeñas. La inflación que tenemos los últimos 12 meses acumulada en Chile, de acuerdo a las cifras del INE, son 12,5% y algunos economistas ya pronostican que los números mes a mes se van a venir altos por lo menos hasta noviembre. ¿Cómo ven ustedes la inflación en nuestro país? Ya Hacienda está pronosticando sobre un 11% de cierre para este año de inflación y también tema que también comparte el resto de América Latina. Sí, efectivamente, los altos niveles de inflación no son un problema particular para Chile, pero sí algunos factores de los cuales podemos hablar más tarde han hecho que este fenómeno en el caso de Chile sea particularmente más crítico. En términos de las proyecciones o las expectativas que nosotros tenemos, efectivamente vemos que durante el tercer trimestre la inflación puede extender esa tendencia alcista que trae hasta los datos publicados para el mes de junio. Pero después del tercer trimestre creemos que puede empezar a haber una desaceleración de la inflación, aunque para el resto de este año creemos se va a mantener en niveles superiores o cercanos al 11 o al 12%, y para el 2023 en niveles todavía superiores a los de la meta fijada por el Banco Central, al techo de la meta de 3% o más, un punto porcentual, que es la meta del Banco Central. Sí. Factores que nosotros creemos explican por qué puede haber una desaceleración a finales de este año, principalmente las expectativas que hay sobre una reducción adicional en los precios de los combustibles. Creemos que puede haber espacio para que los precios de los alimentos también se empiecen, no necesariamente a reversar el alza que tuvieron, pero sí a que esa tendencia alcista se empiece a moderar antes de finales de este año. Y la base de comparación frente al año pasado, que durante los últimos meses, durante la segunda mitad del año pasado, pues fueron datos que mostraron crecimientos mes a mes bastante elevados y que necesariamente implican que la inflación anual probablemente no continúe, pudiera tener alguna alivio por ese lado durante la segunda, hacia finales de este año. Sí, Felipe, tú lo mencionabas en la respuesta anterior, al inicio. ¿Por qué creen ustedes desde Bloomberg, cuáles son las razones para que nuestro país, claro, sacando en este ranking a Venezuela y Argentina, que en términos de inflación están como en
en otra atmósfera un poco. ¿Cómo ven ustedes por qué Chile está con una inflación mucho más alta o está en el rango alto dentro de América Latina? ¿Cuáles son las razones que llevan a Chile a estar lamentablemente en el punto más alto o de los puntos más altos en cuanto a inflación en comparación dentro de América Latina? Por supuesto. Uno podría dividir los países en América Latina en dos grupos. Uno, donde las economías y particularmente la demanda interna se recuperó rápidamente y con mucha fortaleza frente a los niveles a los que cayó durante la pandemia, y aquellos en los cuales la recuperación de la demanda y del consumo privado en particular ha sido más lento, y algunas economías como la de México, por ejemplo, son economías donde el Producto Interno Bruto todavía no ha alcanzado o no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Entonces, en el primer grupo, donde hubo una recuperación bastante fuerte, hay problemas de inflación por factores externos que han afectado a toda la región y prácticamente a todo el mundo. Problemas como las perturbaciones en las cadenas de suministros, la escasez de algunos productos que esos problemas en las cadenas de suministros han generado, el aumento en los precios de los combustibles y de los alimentos, inicialmente a causa de factores asociados a la pandemia y más recientemente a factores inducidos o agravados por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Pero también en el segundo grupo de países como Chile, en los cuales la demanda interna se recuperó con bastante fuerza, pues ha habido presiones adicionales a esos choques externos que han afectado al resto de la región. Y particularmente en Chile es en el país, como ya mencionamos anteriormente, donde vimos una recuperación de la economía y en particular del consumo privado bastante fuertes, y donde observamos datos que muestran que la economía se pudo haber recalentado a raíz de ese fuerte rebote que hubo después de la pandemia. Y entonces, adicionalmente a los choques externos, pues hay una serie de factores internos, principalmente excesos de demanda, que están contribuyendo al aumento de los precios. Y obviamente un factor adicional en el caso de Chile también es la significativa depreciación del tipo de cambio, que también ha empezado a tener efectos sobre los precios de algunos bienes y servicios. Sí, Felipe, ¿cómo en este escenario que estamos conversando para nuestro país, sobre todo centrarnos en la realidad chilena, cómo ven ustedes desde Bloomberg la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, efectivamente, haciendo una comparación, vemos que es una oportunidad para que Chile pueda avanzar y mejorar, digamos, las condiciones sociales, lo cual sería un paso favorable y creo que algo bastante productivo en términos de reducir los riesgos o las preocupaciones que todavía puedan tener los inversionistas y los mercados después de observar las protestas que hubo durante finales del año 2019 generadas por por los problemas sociales. La reforma tributaria va a aprovechar el espacio que tiene Chile para aumentar el recaudo de impuestos y con esos recursos adicionales financiar de una manera responsable y sostenible un mayor gasto social que, en caso de redundar en una mayor estabilidad política, pues sería un escenario en el cual todo esto podría tener un efecto positivo en el mediano y en el largo plazo para Chile. Ahora, vemos que hay algunos riesgos donde esperamos que el gobierno efectivamente, y hasta ahora vemos señales positivas en ese sentido, esté abierto a dialogar con los diferentes sectores productivos y otros sectores que se puedan ver afectados. Felipe, perdón, ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven desde Bloomberg? ¿Cuáles son los puntos quizás de esta reforma que se han planteado? Porque aquí en Chile la discusión obviamente se da en torno, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, el royalty minero, elusión y evasión de que se pueda llegar realmente a esa meta y varios puntos que han concentrado la conversación aquí en Chile. ¿Cuáles son los puntos que ustedes quizás como analistas desde el exterior ven que puede ser complicado dentro de esta reforma tributaria? Sí,
Sí, particularmente importante para nosotros es lo que pueda pasar con el royalty minero, ¿Ya? ¿Por qué? porque obviamente la inversión privada y extranjera juega un papel muy importante en la producción de cobre en Chile todo el sector minero es un sector bastante importante dentro de la economía chilena. Y los cambios propuestos, por lo menos de lo que hemos visto, ha sido la respuesta de algunas compañías, es que los cambios propuestos o la reforma al royalty minero, en la forma que ha sido presentada hasta ahora, probablemente podría afectar la rentabilidad de algunas empresas y de cierta forma restringir o afectar las perspectivas de la minería en Chile para seguir atrayendo inversión privada e inversión extranjera. Y en ese orden de ideas, las perspectivas para este sector y para la minería en particular de cobre en Chile, que es fundamental para las cuentas externas y fiscales, pues podría verse afectado de forma negativa por los cambios en esta reforma. Así que este es particularmente el punto más crítico que nosotros vemos dentro de las actuales negociaciones y dentro de los cambios propuestos por el gobierno hasta ahora. Felipe Hernández, economista encargado para América Latina de Bloomberg Economics. Te pedimos que te quedes conectado, vamos a ir a la pausa aquí en Canal 24 Horas. Mirada Económica, estamos conversando con este analista de Bloomberg Economics desde los Estados Unidos de Nueva York. Pero antes, a ustedes, antes de ir a la pausa, les vamos a entregar el siguiente consejo, porque tú también puedes ser inversionista. Atrévete a invertir de forma más simple con InvestPlace de inmobiliaria NeoUrbe. Entra en investplace.cl, agenda tu reunión y te asesoramos en todo el proceso. Inmobiliaria NeoUrbe. Vamos a la pausa en Canal 24 Horas. Mirada Económica. Break. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando desde Nueva York con el economista Felipe Hernández, encargado para América Latina de Bloomberg Economics. Felipe, retomamos la conversación y ponerte dentro de los temas que hemos conversado. Hemos pasado por varios temas: reforma tributaria, hablamos de inflación, de crecimiento. Hoy día el tema principal de conversación en Chile es lo que va a suceder el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida constituyente. Vamos a decir los chilenos si aprobamos o rechazamos la propuesta hecha durante un año de trabajo por la Convención Constitucional en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes desde Bloomberg el escenario chileno frente a esta tan decisiva decisión del próximo 4 de septiembre? Principalmente lo que vemos es un escenario donde se va a mantener un elevado nivel de incertidumbre y desafortunadamente esto tiene algunas implicaciones negativas sobre el crecimiento económico y en particular de la inversión. Y vemos que la incertidumbre se puede mantener en niveles relativamente elevados debido a que en el caso de que gane el apruebo en el referendo, el siguiente paso es la aprobación y la implementación de lo que se acordó en la Asamblea Constituyente, que en últimas va a regular en mayor detalle los acuerdos a los que se llegó en esa discusión principal. Y este es un proceso que puede tardar varios meses, incluso un año o más, y va a ser un periodo durante el cual también va a seguir habiendo bastante incertidumbre. Ahora, el escenario alternativo en el cual ganara el rechazo, pues obviamente genera una incertidumbre adicional atada al hecho de que no se sabe a ciencia cierta qué pueda pasar con los cambios inicialmente propuestos. Lo que ha dicho el gobierno y el presidente hasta ahora es que tratarían a través de otros mecanismos de tratar de avanzar en algunas y implementar algunos de esos cambios. Obviamente, todo ese proceso viene atado de altos niveles de incertidumbre también. Por el lado de los inversionistas, tal vez pudiera haber alguna señal de alivio en la medida en que la percepción, por lo menos con los inversionistas y las personas que nosotros hablamos,
es que algunos de los cambios que fueron propuestos, aprobados en la Asamblea Constituyente, de ser impulsados a través de un debate en el Congreso, pues pudieran tener un resultado relativamente más favorable para lo que los inversionistas y los mercados esperan o creen es más beneficioso para sus intereses. Y en ese orden de ideas, aunque con todavía elevados niveles de incertidumbre, una victoria del rechazo en el referendo podría traer algo de alivio en términos de las expectativas de los mercados. La otra preocupación que hay en ese escenario es si pudiera esto resultar o desembocar en nuevos protestas sociales, nuevos disturbios, escenarios algo parecidos a lo que ocurrió en el 2019, pero nosotros creemos que dado que el presidente Boric es bastante más cercano a los sectores que impulsaron algunas de esas protestas y de alguna forma protege los intereses o refleja, mejor que protege, refleja los intereses de esos sectores, la probabilidad de que haya disturbios de la magnitud, por lo menos de los observados en el 2019, pues es todavía relativamente moderada o baja. Sí, Felipe, en ustedes la visión desde Bloomberg, ¿es el mismo escenario de incertidumbre, gane cualquiera de las dos opciones? Porque ahí está un poco instalada la conversación también en Chile, que para muchos la incertidumbre va a ser relativamente la misma, ganan las dos opciones, el camino va a ser largo, el camino va a ser pedregoso. ¿Cómo lo ven ustedes? La incertidumbre, el nivel de incertidumbre, ¿cambia mucho, sea cual sea la opción que se imponga el 4 de septiembre? Yo creería que un poco en ese sentido iba la segunda parte de mi respuesta anterior, es que en el escenario en el que gana el rechazo, siempre y cuando el gobierno adopte medidas para tratar de salvar, por ponerlo de alguna forma, los principales cambios dentro de lo que se había propuesto en el nuevo texto de la Constitución, y esto fuera suficiente para llenar las expectativas de los sectores que están esperando cambios en ese sentido, pues sería probablemente un escenario de menor incertidumbre, o por lo menos un escenario que nosotros creemos podría ser relativamente más favorable en términos de las condiciones o el apetito de inversionistas por invertir en Chile, y podría ser un escenario ligeramente o relativamente más favorable que el escenario en el cual ganara el apruebo. Sí, tú dices ligeramente, claramente, claro, tú ves una diferencia, pero quizás no de gran magnitud, ¿no? Correcto, así es. Felipe, te quiero llevar a otros temas. Te quiero llevar a otro tema que nos ha mantenido en ascuas a muchos de los que seguimos de cerca la actualidad económica. El dólar. Tuvimos una intervención hace 2 semanas del Banco Central. Llegó el 14 de julio su pic de 1.060 pesos el dólar en nuestra economía. Hace 2 meses tú le preguntabas a cualquier persona si el dólar podía llegar a 1.000, te decían es una locura. Bueno, llegó a 1.060. Tenemos una intervención que ocurrió hace 2 semanas. Hoy día tenemos que el dólar ya está en los 910. Claro, también se han sumado otros factores como el reimpulso que ha tenido el cobre en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Cómo están viendo ustedes esa intervención del dólar? ¿Cómo la analizan? Y también lo que pueda suceder con esta moneda en el plano local chileno. Bueno, en particular sobre la intervención, nosotros creemos que la intervención es, y los datos lo han demostrado hasta ahora, un mecanismo efectivo para inicialmente reducir la volatilidad en el tipo de cambio y de cierta forma reversar parte de la depreciación bastante acelerada que se había visto particularmente en las semanas anteriores o previas a la intervención. El principal motivo por el cual creemos que la intervención es efectiva es que es un monto relativamente importante comparado con la intervención que hubo durante el año 2019 o que se anunció a finales del año 2019. Estamos hablando todavía de cerca o por lo menos la intención de vender hasta 10.000 millones de dólares en el spot y otros 10.000 millones de dólares a través de forwards. Pero la principal diferencia es que
estos 20.000 millones de dólares que se están de intervención que se han anunciado ahora, se ha anunciado para ser implementado en un periodo menor a 3 meses, mientras que en el 2019 se hablaba de un plazo cercano a 6 meses. Entonces, en promedio, la intervención, si uno la midiera en intervención promedio por día potencial, pues estamos hablando prácticamente del doble de la observada durante el 2019. Y comparándolo frente a los niveles transados normalmente en el mercado de divisas chileno, pues es un monto relativamente significativo y que por lo menos en el corto plazo trae o va a tener un efecto para apoyar el tipo de cambio. La pregunta de pronto más importante es qué pueda pasar después de que se acabe esa intervención, y lo que nosotros creemos es que posiblemente vamos a retornar a niveles de mayor volatilidad porque vamos a continuar viendo bastante incertidumbre tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, lo que ya mencionamos sobre la parte del referendo y las reformas que está proponiendo el actual gobierno, y a nivel externo, pues todavía bastante incertidumbre sobre lo que pueda pasar con la economía en Estados Unidos en términos de crecimiento y de política monetaria, e igualmente lo que pueda pasar en el resto de la economía global, particularmente en China, por los efectos que esto pueda tener sobre el cobre y el precio del cobre, obviamente, sobre el comportamiento del tipo de cambio. Pero Felipe, sí. Un último punto es que más allá de esto, lo que nosotros hemos estado mirando es que efectivamente el peso chileno se ha depreciado no solo por factores externos, sino también por factores domésticos. Y, si uno mira la depreciación del tipo de cambio frente al dólar desde finales del año o frente al promedio del tipo de cambio en los últimos 20 años, estamos hablando de una apreciación de cerca del 50%. Parte del debate ha sido que esa depreciación se debe no por la debilidad del peso, sino por la fortaleza del dólar. Pero, para poner esa comparación, ese factor de lado y mirar cuánto de esto efectivamente se debe a factores que afectan particularmente a Chile, uno puede mirar la comparación entre el peso chileno, qué ha pasado con el peso chileno frente al euro. Lo que observamos es que los niveles actuales, el peso chileno transa cerca de 25% más débil que el promedio nuevamente durante los últimos 20 años. Y yendo más allá, lo que también comparamos es dónde está el peso chileno en términos reales hoy en día frente a los últimos 20 años, y ahí encontramos una depreciación de cerca del 15%, y igual que en la tasa de cambio nominal, la tasa de cambio real también se encuentra en niveles históricamente débiles. Y por último, haciendo una comparación frente al comportamiento del tipo de cambio con respecto al comportamiento de los precios del cobre, lo que encontramos es que aunque el cobre hoy en día está cerca de 30% o un poco más de 30% por encima del promedio histórico de los últimos 20 años, el peso chileno, como ya lo mencionamos anteriormente, en términos nominales frente al dólar o frente al euro, o en términos reales, se encuentra en niveles históricamente bajos. Entonces, sí, el tipo de cambio está efectivamente en niveles bastante bajos, en niveles bastante débiles, y reflejando una prima de riesgo mayor a la que históricamente ha transado el peso chileno. Y la pregunta es qué va a pasar con esa prima de riesgo, y eso obviamente está atado a lo que pueda pasar con todos estos cambios institucionales que se están todavía debatiendo y sobre los cuales todavía hay bastante incertidumbre. Felipe Hernández, economista encargado para América Latina de Bloomberg Economics, te agradecemos esta media hora de conversación económica con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Felipe. Bueno, Andrés, muchas gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía a través del Canal 24 Horas. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Mirada Económica. Que le vaya bien. Mirada Económica.